en que las diferentes sociedades entienden, ordenan y clasifican el mundo, el universo, y en nuestro caso, en el tema de salud, cómo esas sociedades interpretan pues lo que es salud, enfermedad, la vida, la muerte, el dolor, etc. Nosotros practicamos un modelo de medicina como todas las sociedades, basadas en ese entendimiento que tenemos. Normalmente, las cosmovisiones permiten comprender la causa que producen, o ellos tienen sus explicaciones para explicar el por qué se producen las enfermedades, cómo se las puede prevenir, cómo se las clasifica, cómo podemos diagnosticar esas enfermedades y sobre todo cómo podemos tratar esas enfermedades. Todos los modelos de salud forman sus propios terapeutas. En nuestra medicina, nosotros formamos los médicos. Y en la medicina, una de las intervenciones más importantes en términos terapéuticos es el uso de químicos, el uso de sustancias que van a alterar o modificar el curso de una enfermedad, que nosotros denominamos fármaco. Y ustedes van a ser el cuerpo de terapeutas del modelo de salud que nosotros estamos practicando, ¿verdad? Entonces, la medicina nuestra es llamada medicina alopática. Así es el nombre que se le da a la medicina que ejercemos en el lado occidental. Esta medicina alopática es un sistema bastante complejo, ¿verdad? Tiene acciones de tipo preventivo, terapéutico y de rehabilitación. Es conocido fundamentalmente como el modelo médico oficial en todo el occidente. Sin embargo, coexiste con otros modelos en las mismas regiones. Nuestro modelo está basado en una cosmovisión de tipo biologista. O sea, para nosotros, ¿cómo han podido ustedes percibir ya en estos 3 años de formación que tienen? Todo es biológico. Nosotros creemos en las células, en las moléculas, en lo que podemos tocar, palpar, sentir, ¿verdad? Eso es nuestro modelo. Sin embargo, yo podría decirles que ya están solo en un departamento como Cochabamba, coexisten más de 4 o 5 modelos de salud. Existen agrupaciones en la zona del Tignis, en la selva, que tienen sus propias formas de ver la enfermedad y la salud y de tratar a sus pacientes. La gente que ha venido, emigrado del altiplano, tiene otra forma de ver y viven de otra forma y ven el mundo de otra forma. Nuestra medicina para ellos es el último paso. Cuando no funciona todo lo que ellos conocen, recién acuden a nosotros. Tienen su propio grupo de terapeutas. Entonces, nosotros tenemos un modelo que se llama medicina alopática. Este nombre lo ha puesto el creador de la medicina homeópata, que de manera burlona le puso el nombre alopático porque ellos lo que hacen en la medicina homeopática, por ejemplo, es usar sustancias que produzcan lo mismo que produce la enfermedad. Por decir de una manera burda, un ejemplo, ellos, cuando ven un paciente con diarrea, dan sustancias que produzcan diarrea. Y con eso solucionan los problemas de salud en la gente que tiene ese programa, en ese sistema. Obviamente tienen sus estadísticas y tienen sus estudios y pueden rebatir
que tienen éxito en las medidas que emplean. Y a forma de burlona le pusieron el alopático a nuestro sistema porque nosotros producimos todo lo contrario de la enfermedad. Si tenemos un paciente con diarrea, lo que vamos a hacer es usar sustancias que detengan la diarrea. Y así de cualquier síntoma que quieran o ustedes hablar o patologías que ellos reconocen como patologías, ¿no? Y nosotros también, porque tenemos nuestra forma de clasificar las enfermedades y entender su causa. Nuestra medicina ha desarrollado una serie de procesos mentales, cognitivos, que dentro de lo que nos explicamos dentro de ese modelo biologista, hemos aprendido a evaluar y manejar problemas médicos. O sea, es una profesión en la que vamos a solucionar problemas de salud. Y para esto necesitamos desarrollar un modelo, es decir, un proceso dentro de nuestra cabeza que nos permita identificar el problema y plantear soluciones. A esto se ha llamado razonamiento clínico. También se lo conoce como toma de decisiones clínicas, solución a problemas clínicos o razonamiento diagnóstico, que involucra el manejo, finalmente, el tratamiento de los pacientes. El razonamiento clínico para nosotros es la parte fundamental de la práctica. Y tiene pues una estrecha relación, como que ya es parte misma del razonamiento clínico, el razonamiento farmacológico. Y de allá nace pues el famoso eje diagnóstico terapéutico, que es el fundamental de toda carrera de medicina, dentro del modelo alopático. Es un ciclo en el que nosotros identificamos una enfermedad dentro de nuestros conocimientos, planteamos decisiones terapéuticas con un razonamiento farmacológico fundamentado en una fisiopatología que explica la enfermedad. Y eso es lo que han estado viendo y van a ver ahora con mucho más intensidad con nosotros. Ya han empezado a estudiar la parte fisiopatológica, semiológica, de búsqueda de síntomas y signos y su explicación. ¿Por qué una enfermedad produce esas manifestaciones? Están aprendiendo cómo se hace un diagnóstico. Y con nosotros van a aprender cómo, después del diagnóstico, planteamos soluciones de tipo terapéutico basado en la farmacología. La farmacología se usa en el casi 100% de las intervenciones en la salud del paciente. Así sea un psiquiatra, cualquier médico que no tenga que ver con la manipulación de la mente, por ejemplo, los psiquiatras usan fármacos. Los cirujanos, antes, durante y después de la cirugía, usan fármacos. O sea, los fármacos están metidos en toda la práctica terapéutica del médico alopático. De ahí la importancia que tiene la materia de farmacología. Normalmente nosotros tenemos este es el ciclo diagnóstico terapéutico. Nosotros examinamos al paciente, observamos y buscamos la sintomatología, la signología, para hacer interpretaciones. Usamos datos laboratoriales de gabinete, etc. Y postulamos un diagnóstico. Y la exactitud del diagnóstico va a definir el éxito terapéutico, porque nosotros vamos a hacer un razonamiento terapéutico en base al diagnóstico. Si te equivocas en el diagnóstico, te equivocas en todo. Pero la posibilidad de hacer un nuevo bucle siempre está abierto, porque si tenemos un paciente al que, digamos, tiene tos y vamos a utilizar antitusígenos porque estaría indicado, digamos, en el caso del paciente,
A ver, vamos a volver acá. Y a través del tiempo el paciente no mejora. Ese diagnóstico de una tos seca, irritativa, que podía haber sido viral, lo que amerita es una nueva evaluación, un nuevo bucle diagnóstico para generar nuevas posibilidades terapéuticas. No es una relación lineal, no es que le doy el antitusígeno, no mejora en 2 semanas, le sigo dando más antitusígenos hasta que desaparezca la tos. Esa no es la hermenéutica que se sigue con este eje diagnóstico terapéutico. En la parte inicial de la materia ustedes han estudiado la ley de la práctica médica, la 3131, en la que el acto médico, en la práctica, la praxis médica, es toda intervención que nosotros hagamos respaldados por protocolos y normativa vigente. Esta es la parte que nosotros la tomamos como responsabilidad nuestra de enseñar y de supervisar y luego ponerlos a ustedes a trabajar de una manera controlada, supervisada también. La calidad y la calidez, pues eso depende mucho más de ustedes, de su formación y de la forma en que ven ustedes también la relación médico-paciente. Desde que hacemos el diagnóstico, hay un proceso diagnóstico que me imagino en semiología les enseñan. Son pasos definidos que uno debe seguir para llegar a un diagnóstico. Generalmente el enfoque es fisiopatológico. Incluso la intervención farmacológica tiene un enfoque fisiopatológico. En la formación estamos orientados a la atención primaria en salud. Usamos políticas del Estado donde se definen las enfermedades más prevalentes, la forma de manejar estas enfermedades en términos de diagnóstico y tratamiento que sean las óptimas en términos de gasto público y de gasto de la familia, la persona que va a estar enferma. Entonces, va a estar presente los temas que vamos a llevar, tienen que ver con la atención primaria de salud. Se les ha hablado también en la parte inicial la farmacoterapia razonada, de las que voy a mencionar luego un poquito. Todo lo que hemos aprendido hasta ahora de farmacología, desde el fármaco, su historia, cómo nacen los fármacos, cómo entran a nuestro cuerpo, qué hace nuestro cuerpo con ellos, qué hace el fármaco en nuestro cuerpo, cuáles son los receptores donde nosotros vamos a manipular objetivos terapéuticos, objetivos o blancos terapéuticos, ¿verdad? Y ahora pues vamos a ver esas bases, cómo nos sirven para que nosotros hagamos de una manera razonada una intervención basada en protocolo y normativa vigente, donde la medicina basada en evidencias, por ejemplo, es un sustento a esto. La prescripción basada en evidencia es una parte de la medicina basada en evidencias, es el estudio de la prescripción en las patologías en las que los estudios clínicos randomizados y controlados, pues dan fe de que un fármaco es útil para ciertas condiciones que nosotros consideramos que son patológicas. Entonces, vean ustedes, hay una relación estrecha entre lo que es el diagnóstico y la terapéutica, y ahora vamos a entrar justamente a esbozar algo de lo que es terapéutica con ustedes en lo que es farmacología clínica y cómo los fármacos se aplican y se usan y las perspectivas que hay para ahora y para un futuro en el manejo de esas patologías. Se les ha hablado también en el primer módulo, si quieren, del bloque 1, de lo que es la selección de medicamentos personales y la farmacoterapia orientada al paciente como procesos de lo que es la farmacoterapia razonada.
Esto es más o menos lo que van a hacer durante los meses que dure la materia hasta fin de año. En la práctica, las van a ser basadas en este esquema. Se les presenta a ustedes pacientes con patología que están en estudio. Lo primero que tú debes hacer es preguntarte, ¿sabes definir el problema? ¿Qué significa definir el problema? ¿Sabes hacer el diagnóstico de esa enfermedad? ¿Sabes cómo sabes las cosas fundamentales de ella? Si no las sabes, pues tienes que ver. En la actualidad se está manejando este guión o patrón de la enfermedad, que son 4 elementos fundamentales que permiten a cualquier médico procesar diagnósticos. Y seguramente sus docentes les van a hablar. Si tú ya conoces esto, entonces conoces los objetivos terapéuticos, porque esto no los defines tú. Esto está definido por la ciencia médica, los estudios, qué es lo que podemos lograr en esa enfermedad con el uso de ciertos fármacos. ¿No? Una vez que sabes los objetivos, pues también debes conocer las alternativas terapéuticas. Y dentro de las alternativas terapéuticas están las no farmacológicas y las farmacológicas. Y esto es lo que a nosotros nos interesa. Obviamente que vamos a hacer referencia a las no farmacológicas porque estas coadyuvan al objetivo terapéutico. No damos medidas no farmacológicas de memoria, ¿no? Entonces, no fume, no coma grasas, no haga esto. Las medidas de estilo de vida, que son las no farmacológicas, coadyuvan a las farmacológicas. Y cuando ves las alternativas farmacológicas, tú tienes que ver si hay un posicionamiento terapéutico definido. Van a ver que en la mayor parte de las enfermedades sí existe un posicionamiento. Todos los esquemas terapéuticos, o la mayor parte de ellos, te van a decir, apuntan hacia una secuencia de fármacos que deberías tú considerar en el tratamiento. Si los hay, puede ser un fármaco o un grupo. Te dicen, sí, y lo que debes usar es un IECA, por decir, un inhibidor de la enzima, esta convertidora de angiotensina. Si te dicen que es un grupo, tú no puedes pues prescribir un grupo, tienes que tener un fármaco. Entonces vas a usar las hojas AUMA, unas hojas que se les ha hablado ya de qué se tratan. Son hojas de análisis utilitario multiatributo, que han sido desarrolladas por la OMS y nos permiten elegir dentro de un grupo farmacológico los mejores agentes en base a lo que hay disponible en cada país. Si es un fármaco, te dicen, usted debe usar digoxina, punto, no hay otro fármaco, pues ese fármaco lo vas a incluir en tu formulario personal. Pero si no hay fármacos, si tú o no existe un posicionamiento terapéutico, entonces tú tienes que primero ver dentro de qué grupos farmacológicos efectivos hay y cuál es el mejor. Y del mejor, buscar el mejor agente. Y cuando tengas los agentes que vas a usar en esa enfermedad, los incorporas en tu formulario terapéutico. Y una vez que están en tu formulario terapéutico y además deberían estar ya en tu memoria, pues estás recién en la capacidad de prescribir fármacos a un paciente. Entonces, tú vas a seleccionar tu medicamento personal con esto, vas a usar la farmacoterapia razonada para hacerlo, que es este esquema que es sustentado por la planificación estratégica. Cuando vemos un paciente, nosotros definimos los problemas, decimos, este paciente tiene estos diagnósticos o este diagnóstico. Entonces, ¿dónde quiero llevarlo al paciente? Quiero llevarlo al objetivo terapéutico.
Si es hipertenso, voy a decir, bueno, quiero que tenga una presión arterial menor a 140/80 o 90. Bueno, ese es tu objetivo. Ahora te preguntarás, ¿cómo llevo al paciente de este lugar de 1 a 2? Esto es con las acciones que tú vas a tomar de tipo terapéutico. Y finalmente, ¿cómo sé que está el paciente yendo de manera correcta hacia esa situación ideal? Pues vas a identificar parámetros de evaluación, bla, 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 bla. Entonces aquí están todos los pasos de la farmacoterapia orientada al paciente. Definir, determinar los objetivos. No, si todo el 3 es determinar alternativas terapéuticas, diseñar un plan terapéutico, identificar los parámetros de evaluación, implementar y supervisar un plan terapéutico, dar información, instrucciones y advertencias al paciente. Toda la farmacoterapia razonada está puesta en este modelo de planificación estratégica que permite al médico seguir, monitorear y evaluar sus acciones dentro de lo que es la salud. Bien, entonces, dentro de esta perspectiva, es que nos vamos a mover en relación a la práctica de la materia en el bloque de farmacología clínica. Son temas que ya los han estudiado ustedes con el doctor Calvi Montes, creo, en la primera parte de la materia. Y desde las próximas semanas, pues esto va a ser motivo de todas las prácticas con todos los docentes. Bien, entonces voy a empezar el primer tema de farmacología clínica y voy a hablar de los diuréticos. Sin embargo, ya rápidamente podrán darse cuenta de que no estoy hablando de una patología. Este tema de los diuréticos es un tema especial porque se aplica en muchos casos clínicos. No voy a hablar de un problema específico, voy a hablar de un grupo farmacológico llamado diuréticos. ¿Ya? Cuando hablamos de diuréticos, estamos hablando de fármacos que van a incrementar el volumen urinario o van a alterar la composición iónica de la sangre o van a cambiar el pH, algún objetivo vamos a tener de las funciones que pueden ellos hacer. No están, si bien el órgano en el que estos fármacos trabajan son los riñones, no necesariamente están orientados a patologías renales. Están orientados a toda patología en la cual necesitemos eliminar líquidos del cuerpo, cambiar el pH o la estructura iónica. Ustedes han aprendido en fisiología que tenemos dentro de los riñones una unidad funcional llamada nefrona, que justamente se encarga de una serie de procesos de reabsorción de electrolitos, glucosa, aminoácidos, bla, bla, bla. Y se lo ha dividido pues en varias partes, ¿no? El túbulo contorneado proximal, el asa de Henle, el túbulo contorneado distal y el tubo colector. Estas sustancias en esa fisiología lo que hacen es inhibir el transporte de iones, que disminuye la reabsorción de sodio, de cloro, en las diferentes partes. ¿Ven? Normalmente se reabsorbe el sodio, agua, el cloro y el potasio en diferentes regiones y ellos van a inhibir ese transporte de iones, sobre todo de sodio. Aumentan las concentraciones iónicas en la orina. Claro, si inhibes la reabsorción, en la orina va a haber mayor cantidad de estos iones. Y esos iones jalan al agua de manera osmótica, ¿verdad? El agua es llevada de manera pasiva, por eso incrementa el volumen urinario. La magnitud del efecto
está condicionada por la cantidad de sodio que llega al lugar donde actúa el diurético. Los diuréticos solo van a actuar si hay sodio en el sitio de acción. Cuando usamos diuréticos que actúan en diferentes niveles de esta nefrona, hablamos de un bloqueo secuencial de la nefrona. Es un efecto sinérgico. Hay sinergismo entre los diferentes mecanismos de acción de los diferentes grupos de diuréticos. Todos ellos tienen que entrar en el lumen y actúan en la membrana, en el lado luminal de la membrana del nefrón. A excepción de la espironolactona, que es la única que actúa en la membrana vasolateral interior, es decir, no al interior del tubo colector, sino en la parte interna de las células. Para desarrollar este tema, y están postulando algunas clasificaciones que no han sido aceptadas o generalmente no aceptadas. La única que se acepta en los libros y más es esta clasificación mecanicista, ¿no? Que tiene que ver con los procesos o mecanismos por los que el fármaco produce la diuresis. Entonces, son 7 grupos de diuréticos que vamos a revisar: los osmóticos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos de asa, las tiazidas, los ahorradores de potasio, los antagonistas de la aldosterona y los aciuréticos. Y para esto yo voy a emplear este gráfico donde están puestos todos los grupos estos que he mencionado. Desde los diuréticos osmóticos que actúan en el glomérulo, los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica que actúan en el túbulo contorneado proximal, los diuréticos de asa en la asa de Henle, los diuréticos tiacídicos en el túbulo contorneado distal, los diuréticos ahorradores de potasio, los antagonistas de la hormona antidiurética y los aciuréticos que están trabajando en los tubos. Entonces vamos a empezar con el primer grupo, este grupo de diuréticos osmóticos. Como su nombre indica, pues usan la presión osmótica, soluciones concentradas de una sustancia que jala agua, ¿no? Están disueltos en agua y a través de una membrana semipermeable jalan agua para tratar de producir un equilibrio osmótico. Dentro de estos están el manitol y la urea. Y de lejos el manitol es el agente más utilizado en todas partes del mundo. Las propiedades de un diurético osmótico ideal son que ejerza un efecto osmótico, que sea farmacológicamente inerte, que sea libremente filtrado en el glomérulo, lógico, es allá donde o entra o no entra, ¿verdad?, a la nefrona, y que no sea reabsorbido. Cuando entra al nefrón, tiene que ser eliminado por la orina. El manitol es uno de los fármacos que más se usan y puede ser usado para mantener una filtración glomerular cuando hay falla renal inminente. Cuando un paciente ha estado mucho tiempo con presiones bajas o en estado de shock, lo que hay que hacer es usar manitol para asegurar una filtración glomerular. Entonces, el manitol es una sustancia farmacológicamente inerte. Es una partícula electrolítica osmóticamente activa. Y lo que hace es aumenta el volumen vascular transitoriamente y estimula la diuresis, ¿no? Y la diuresis al filtrarse a través del glomérulo. Esta sustancia disminuye la reabsorción pasiva de agua a nivel del nefrón, disminuye la reabsorción de sodio, se la administra intravenosa,
de manera intravenosa. Su uso está sobre todo en pacientes con edema cerebral de varias etiologías, no solamente los que tienen TEC, sino en varias patologías tumorales y demás. Donde hay edema cerebral es bueno. En la hipertensión endocraneana y en el tratamiento de las hipertensiones intraoculares, en las crisis de hipertensión intraocular de glaucoma. Los efectos adversos más frecuentes son la expansión transitoria del volumen extracelular. Esto a veces puede ocasionar problemas en pacientes que tienen problemas para manejar su volemia, como los pacientes con insuficiencia cardíaca. La hiponatremia puede ocasionar cefalea, náusea y vómito. Normalmente su mecanismo de acción está relacionado a dos niveles en los que actúa. Uno primero, que es celular. Una vez administrado por vía parenteral, extrae el agua de las células por un problema osmótico. Entonces aumenta la volemia. Pero deshidrata las células, por esto es que es el fármaco de elección para tratar el edema cerebral, el glaucoma congestivo agudo y la presión intracraneana aumentada por cualquier causa. Sus efectos adversos de este mecanismo de acción son el edema pulmonar y la hiponatremia. Y está contraindicado usar en hemorragia craneana activa. El otro mecanismo de acción es el renal. Una vez que es filtrado, pues va a producir pérdida de agua libre de solutos. El uso es frenar la resistencia de alguno que se ha generado por algunos diuréticos y para prevenir la toxicidad farmacológica que pueda ocurrir con algunos fármacos. El manitol se usa, por ejemplo, en intoxicaciones por cisplatino. Cisplatino, que es un agente alquilante que es parte de la quimioterapia de muchos tumores, sarcomas, carcinomas, etcétera, de varios órganos. Y uno de los efectos adversos justamente es la deshidratación, la hipernatremia y la hiperpotasemia. Y el manitol puede ayudar a manejar esa toxicidad del fármaco. Bien, ahora vamos con el segundo grupo, los fármacos inhibidores de la anidrasa carbónica que actúan aquí en el tubo contorneado proximal. Dentro de este grupo está la dorzolamida, la acetosolamida y la brinzolamida. Hay algunos más, pero estos son los que en nuestro medio tenemos. Ellos actúan sobre la actúan sobre la anidrasa carbónica, una enzima que a nivel renal tiene una función importantísima en el control o el manejo de sustancias como el bicarbonato, el hidrógeno, el agua y el ácido carbónico, que vamos a ver en este momento cómo es que sucede esto. Los inhibidores de la anidrasa carbónica, bueno, lo que hacen es inhibirla y impiden que ella ejerza funciones de catalización en la formación del bicarbonato de hidrógeno a partir del agua y del CO2. Lo que hace es también deshidratar el ácido carbónico para producir bicarbonato y permite la reabsorción de bicarbonato, pues, una vez que es formada. Este medicamento, o este grupo de medicamentos, disminuyen la habilidad de intercambiar. Normalmente se intercambian el sodio con el hidrógeno en el lado luminal. Y esto se produce gracias a la acción de la anidrasa carbónica que al actuar sobre el agua y el dióxido de carbono producen ácido carbónico que
forma el bicarbonato y el hidrógeno. El hidrógeno sale y entra el sodio. Y el sodio entra al torrente circulatorio. El CO2 es intercambiado, obviamente, con la sangre, entra para formar este compuesto. En el lumen, el agua y el CO2 se forman gracias a la acción de la anhidrasa carbónica sobre este compuesto, que es el ácido carbónico. El ácido carbónico se forma gracias al bicarbonato más el hidrógeno. Pero tiene que haber este antiporter que es de sodio e hidrógeno. La pérdida de bicarbonato va a inducir pues a una acidosis metabólica porque se pierde, ¿no? El bicarbonato es retenido en el lumen y aumenta el pH urinario, se alcaliniza la orina, pero se acidifica la sangre. Su efecto diurético es muy limitado porque en el transcurso de esta orina que pasa por el tubo contorneado proximal, el sodio es reabsorbido en otras zonas y la capacidad de generar un volumen urinario es muy reducido. Como muestro en este gráfico, el volumen urinario es escaso, más se pierde bicarbonato, potasio y algo de sodio que es reabsorbido más allá cuando es generado a este nivel, ¿no? Como se bloquea esto, el sodio debería incrementar acá, pero es reabsorbido en el nefrón. El máximo de sodio es absorbido en el tubo contorneado proximal, ¿no? La anhidrasa carbónica a nivel del lumen lo que hace es aumentar la concentración del ácido carbónico y este pierde para la orina. Inhibe también a nivel del citoplasma el intercambio de sodio e hidrógeno y tiene un efecto diurético el sodio, pero en las ascendente gruesa, pues allá, por eso no son buenos diuréticos porque se reabsorbe el sodio, ¿no? En las ascendente gruesa de la nefrona. En nuestro medio tenemos la acetosolamida, la brinzolamida y la dorzolamida. Estos otros diuréticos como la metazolamida no hay. La diclorfenaramina, que es en realidad un derivado, tiene acciones antihistamínicas, pero su acción de inhibir la anhidrasa carbónica también es útil en alguna patología que luego les indico. Normalmente, en el ducto colector hay un influjo de sodio hacia las células. Estos son gracias a unos canales llamados ENaC, que lo que hacen es producir un flujo desde el lumen hacia las células. Y dentro de las células se produce una despolarización. Y esta despolarización activa dos tipos de receptores o canales, digamos. Estos canales llamados los ROMK, que son ROM del inglés, que es Renal Outer Medular, significa fuera de la región medular del riñón, lo que hacen es sacar potasio de las células. De ahí viene un fenómeno de hipopotasemia con el uso prolongado de estos fármacos. Los inhibidores de la anhidrasa carbónica producen hipopotasemia, al igual que los diuréticos tiacídicos y los diuréticos de asa. Hay otros canales llamados los hidrógeno ATPasa que también son activados por esta despolarización y aumenta el hidrógeno en el lumen. Acá. Y esto lleva a una alcalosis metabólica, al igual que pueden ser los tiacídicos y los diuréticos de asa. Y además, el ácido úrico es excretado en los ductos colectores, y esto es inhibido por los inhibidores de la anhidrasa carbónica y producen hiperuricemia.
pues pueden desencadenar ataques agudos de gota. La acetosolamida tiene indicaciones algo precisas. Se la usa en el tratamiento del glaucoma de ángulo abierto porque reduce la producción de humor acuoso. Se usa como profilaxis en el mal de montaña, el Soroxi. A ver, esto se me ha ido. Ya. En la profilaxis de este Soroxi que se produce en personas que viven en niveles bajos, suben súbitamente a más de 3.000 metros, lo que es más o menos 10.000 pies, y presentan dificultad respiratoria, cianosis y una serie de problemas por la baja tensión de oxígeno. El tomar acetosolamida en esos pacientes 2-3 días previos al ascenso puede evitar justamente este problema de mal de montaña. En el tratamiento de la hipertensión endocraneana también se puede utilizar los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Los efectos más comunes con la acetosolamida, la acidosis metabólica leve, la hipopotasemia, la formación de cálculos renales, que luego vamos a explicarnos por qué, los mareos y las parestesias. Como todos estos agentes, la acetosolamida, pues no produce grandes cantidades de orina, sino una pérdida importante de bicarbonato, de potasio, algo de calcio y de sodio. Los inhibidores, estos no deben ser utilizados en la enfermedad hepática. ¿Por qué? Porque se acumula el amonio. Vamos a ver luego por qué se acumula el amonio. Y el amonio es el que determina pues, la presencia de la encefalopatía portal. El paciente tiene un problema de inconsciencia, un coma, por el amoníaco circulante. Y los inhibidores de la anhidrasa carbónica incrementan el amoníaco. Los americanos usan siempre mnemotécnicos y les he puesto tal cual en inglés para que ustedes puedan ver qué significa game. Game es juego, ¿no es cierto? Y representa el uso en el glaucoma para alcalinizar la orina, para la enfermedad de la montaña y en algunos tipos de epilepsia, que eso es lo que voy a mostrarles luego. Entonces vamos a hacer el análisis de más o menos unos 9-10 efectos que tienen los inhibidores de la anhidrasa carbónica sobre nuestro organismo y cómo estos se utilizan para algunas patologías y los efectos adversos que puede producir. El primer efecto es la pérdida mínima de sodio y agua. Ya hemos visto, ¿verdad?, cómo se produce esto al inhibir, cómo se acumula el sodio y el agua que sale porque no se forma el ácido carbónico. Y esto se usa como diurético débil. En realidad, como diuréticos no funcionan muy bien. La disminución del ácido carbónico en nuestro cuerpo lleva como efecto adverso a la acidosis metabólica. Y esto puede ser útil en algunos casos, como la alcalosis metabólica, la alcalosis respiratoria y en la apnea del sueño de tipo obstructivo, una apnea obstructiva. Entonces, la acetosolamida, justamente por esta disminución en la formación de ácido carbónico, es útil en esto. Eso que es un efecto adverso, en algunos casos nos permite manejar algunas condiciones. En la orina,
espérenme un cachito, hermano. Voy a ver si puedo dar al final un poco de conversación con algunas personas que preguntan. En la orina, lo que se produce es un aumento del ácido carbónico y esto produce una orina alcalina. La alcalinidad precipita al calcio que se elimina y puede ocurrir nefrolitiasis como efecto adverso del uso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Esto, que es un efecto adverso, puede ser útil para prevenir la formación de cálculos cuando son en base a la eliminación de cistina. Cuando el paciente tiene cistinuria y esto lleva a cálculos, la presencia del ácido carbónico en la orina y esa orina alcalina van a prevenir la formación de estos cálculos. Esa es otra indicación. El aumento del CO2 en las neuronas del sistema nervioso central llevan a una estimulación de la liberación de neurotransmisores de tipo inhibitorio como GABA. Esto es lo que produce lo que decíamos, esos efectos adversos de somnolencia y parestesias que les he mencionado. Pero también es útil este efecto para tratar pacientes que tienen epilepsias catameniales. Lo catamenial significa cuando hablamos de catamenial es que está relacionado con la menstruación. El problema de tratar este tipo de pacientes es que con la acetosolamida se desarrolla rápidamente tolerancia a su efecto. Entonces, se usan en periodos previos al periodo menstrual, durante el periodo menstrual, y luego se suspende el tratamiento hasta el próximo periodo menstrual que tenga el paciente. También se utiliza para las jaquecas o migrañas de tipo catamenial. A veces son equivalentes epilépticos, pero si el electroencefalograma no muestra focos de irritación, solamente son jaquecas asociadas a los cambios hormonales y con la acetosolamida funcionan bastante bien por este fenómeno de aumentar neurotransmisores inhibitorios. Otro efecto es la disminución, bueno, no se excreta el amonio y lo que vamos a tener es una hiperamonemia. Esto está contraindicado usar estos medicamentos con pacientes cirróticos. ¿Por qué? Porque vamos a inducir una encefalopatía portal y vamos a tener un paciente en coma. Un sexto efecto es justamente la disminución de producción de humor acuoso y de líquido cefalorraquídeo. Cuando se trata del humor acuoso, pues esto es útil para tratar el glaucoma, ya sea por vía oral o por vía intravenosa. La acetosolamida es uno de los fármacos que se usa para tratar el glaucoma de ángulo abierto. Reduce la producción de humor acuoso. La disminución de producción de líquido cefalorraquídeo es el fármaco de elección para esas cefaleas por aumento de la presión en el líquido cefalorraquídeo. En el pseudotumor cerebral, que es una patología que simula la sintomatología de un tumor, ahí disminuye las filtraciones de líquido cefalorraquídeo y por esto se vuelve un tratamiento de la ectasia dural. Es una condición rara, pero tiene que ver con el conducto medular en los que hay pérdida crónica de líquido cefalorraquídeo. La pérdida, el aumento de la pérdida de potasio produce hipopotasemia.
Y en algunos casos, el producir esta hipopotasemia puede ser útil en pacientes que tienen parálisis periódica familiar hipopotasemia. Sin embargo, el fármaco de elección es la diclorfenamida, que es, lo he mencionado, un antihistamínico que tiene acciones sobre la anhidrasa carbónica. Y los derivados sulfonamínicos, que son producto del metabolismo de estos fármacos, son los que ocasionan algunos efectos adversos como las erupciones o la supresión de la médula ósea. Entonces, en algunos pacientes que se usan de manera crónica estos inhibidores de la anhidrasa carbónica, hay que monitorear el hemograma periódicamente. Entonces, en resumen, el uso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica estos son fármacos que van a inhibir la anhidrasa carbónica, disminuyendo la formación de hidrógeno dentro de las células, disminuye la actividad del antipuerto sodio-hidrógeno, aumenta el sodio y el bicarbonato en el lumen y aumentan la diuresis. Y sus usos, pues fundamentalmente el GAME, que les he mencionado, que es glaucoma, enfermedad de la montaña, la artrosis metabólica y la epilepsia. Muy bien, con esto habíamos terminado, no he terminado el día de hoy. Voy a continuar el día martes con diuréticos hasta llegar al concluir los 7 grupos farmacológicos que actúan como diuréticos. Y voy a ver la forma de habilitar el micrófono de alguien que preguntaba algo. A ver, ¿quién ha levantado la mano? Era si alguien... a ver, déjenme ver esto. Ya. A ver, si hay alguien que quiere hablar, que levante la mano. No me acuerdo quién, pero había una persona que ha levantado la mano y podría permitirle usar su micrófono. No, creo que no hay. Ya. Bueno, entonces los veo el próximo martes, ¿ya?